Bueno, vamos a continuar con el análisis de lo que se conoce como la intervención del Estado. Ustedes lo van a ver más en detalle cuando cursen el semestre que viene Microeconomía 1, perdón. Bajo ciertas condiciones, que son las que caracterizamos a los mercados de competencia perfecta, la interacción de la oferta y la demanda lleva a una asignación eficiente de los recursos, significa una maximización del bienestar agregado. Ahora bien, sin embargo, por distintos motivos, a veces esa eficiencia no puede ser alcanzada. Y esas razones explicarían entonces la necesidad de que el Estado intervenga para corregir el resultado que de otra manera tendría lugar. Estas imperfecciones o fallas de mercados, como se conocen, podemos categorizarlas en tres. La existencia de rendimientos crecientes, de nuevo, es un tema que ustedes van a ver en detalle en Microeconomía 1, pero ante la presencia de rendimientos crecientes, el precio que se cobra es superior a lo que es el costo de producción de la última unidad producida y por lo tanto el precio es demasiado elevado para lo que sería socialmente óptimo. Otro motivo por el cual el Estado podría decidir intervenir es ante la presencia de lo que se denomina externalidades. Las externalidades están presentes cuando la acción de los individuos, ya sea como consumidores o productores, generamos un efecto sobre el resto de la sociedad, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí de la contaminación es una externalidad negativa por el lado de la producción. Cuando las firmas producen, algunas, generan, por ejemplo, desechos, y esos desechos generan contaminación. En ausencia de la regulación del Estado, las firmas no van a tener en cuenta el daño que generan, por ejemplo, al medio ambiente al momento de fijar sus precios. Y por lo tanto van a tender a producir una mayor cantidad de lo socialmente deseable y venderla a un menor precio. Por ejemplo, un caso de externalidad positiva por el lado del consumo es la educación. Cuando cada uno de nosotros decidimos educarnos, además de obtener un beneficio individual, por ejemplo, vamos a poder obtener mejores trabajos que nos van a pagar una remuneración más alta, o simplemente la satisfacción de aprender y conocer, también estamos generándole un beneficio a la sociedad, ya en lo que se llama la teoría del desarrollo, sociedades con mayores niveles de educación tienden a exhibir mayores niveles de ingreso, mayores niveles de desarrollo, menores niveles de pobreza, etc. Un ejemplo opuesto de una externalidad que sale por el consumo, pero es negativa, es el caso típico de las personas que fuman. Las personas que fuman, sabemos que el cigarrillo causa un daño a la salud de la persona que fuma, pero también causa un daño a la salud de las personas que están cercanas a la persona que está fumando, ya el humo contamina y puede llegar a generar problemas de salud para ellos que están alrededor. Entonces, como vemos, las externalidades, es decir, los efectos que las acciones individuales tienen sobre el resto de la sociedad, pueden ser tanto positivas como negativas, como ir por el lado de la demanda como por el lado de la producción. Y el otro caso, el no vamos a tratar nosotros, es la presencia de los bienes públicos. Un bien público, por ejemplo, el alumbrado público, es el bien del cual no podemos excluir a una persona del consumo.
aun cuando no pague. Por ejemplo, el alumbrado público, como está el ejemplo ahí, si las lámparas iluminan una determinada calle y uno de los vecinos decide no pagar la tarifa del alumbrado público, no es posible él no tenga el beneficio de la luz, ya que al estar prendida la lámpara, todos van a tener acceso al alumbrado. Entonces, en estos casos, en donde puede haber falta de incentivos de los individuos para pagar por el bien, ya que no los van a poder excluir del consumo si no lo hacen, justifica también la presencia del Estado. En el último caso, generalmente, o el Estado es quien presta el bien, o lo presta una empresa privada, pero es el Estado el que recauda por medio de impuestos o tasas. En el caso de los municipios, dentro de los servicios que están incluidos por la tasa inmobiliaria que pagamos, es alumbrado público. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado para tratar de compensar por estas fallas que recién mencionamos? Y bueno, por ejemplo, los impuestos y los subsidios, que los puede aplicar tanto por el lado del consumo como por el lado de la producción. La otra posibilidad es fijar los precios. Como vamos a ver, esto tiene seguramente un efecto en el corto plazo, pero en el largo plazo genera reacciones que llevan a una situación peor en la que se buscaba solucionar. O, por ejemplo, también directamente controlar la cantidad producida. Bueno, nosotros vamos a hablar en lo que respecta de esta unidad de los dos primeros casos. Veamos el caso de un impuesto. Y vamos a trabajar con un impuesto sobre la oferta. Es decir, por cada unidad que el productor ofrece en el mercado, él solicita un precio. Ese precio para las distintas cantidades está reflejado por la curva de oferta. Si es la cantidad de ofrecer, él va a pedir este precio. Si va a ofrecer una cantidad menor, va a pedir este precio. Ahora bien, el Estado en este caso dice, bueno, pero además del precio que el productor necesita para cubrir sus costos de producción y obtener una ganancia normal, hay que sumarle un monto adicional en concepto de impuestos. Como esta distancia vertical es lo que el productor necesita recibir para poder mantener su negocio funcionando, cualquier cantidad adicional que el Estado quiera cobrar en concepto de impuesto, hay que sumarla. Entonces, si suponemos que el Estado fija un impuesto por unidad de una magnitud igual a P mayúscula, ahora los oferentes, para seguir ofreciendo las mismas cantidades que hacían antes, por ejemplo, esta cantidad, o esta cantidad, o esta cantidad, o esta cantidad, van a pedir un precio que es superior al que pedían antes. ¿Y en cuánto es superior? Y bueno, es superior en el monto del impuesto. Entonces el demandante se va a encontrar con que ahora tiene que pagar estos precios, o por lo menos lo que le pide el oferente, para venderle distintas cantidades. Entonces, ¿qué efecto tiene esto sobre el precio que paga el consumidor, sobre el precio que recibe el productor, sobre la recaudación del Estado? Bueno, lo primero que vamos a ver es el caso que teníamos recién de un impuesto de una cantidad fija por unidad producida. Entonces, esta es nuestra situación antes del impuesto. Teníamos la curva de oferta, la curva de demanda, la curva de oferta, ambas con las pendientes
tradicionales, sin ninguna intervención de parte del Estado, surgía un precio de equilibrio PE y una cantidad de equilibrio QE. Ya a este precio, la cantidad deseaban consumir los consumidores es igual a la cantidad que desean producir los productores, y esas cantidades no son otra cosa que QE. Pero ahora el Estado decide implantar un impuesto de suma fija por unidad producida. Bueno, como vimos, entonces los productores van a empezar a solicitar para las mismas cantidades que ofrecían antes un precio mayor para de esa forma poder cubrir el monto del impuesto. Entonces, la oferta ahora incluye al impuesto es esta línea punteada celeste, cuya distancia vertical no es otra cosa que el monto del impuesto. Como vemos, si quisieran seguir ofreciendo la cantidad de equilibrio original, los productores van a estar pidiendo el precio. Pero ese precio es demasiado alto, ya que la cantidad demandada es inferior a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, es de esperar que empiece a bajar el precio y por lo tanto empiecen a bajar las cantidades ofrecidas, empiece a bajar el precio y empiecen a aumentar las cantidades demandadas. Y en el nuevo equilibrio, el precio para los consumidores está situado sobre su curva de demanda, va a ser a él donde la curva de demanda iguale a la curva de oferta e incluye el impuesto. Ahora bien, este precio, donde se igualan esas dos curvas, no es el precio que van a recibir los productores. Ya, los productores van a recibir de los consumidores este monto vertical, pero ellos tienen que pagar el impuesto, que vemos es la distancia vertical entre las dos líneas celestes. Por lo tanto, las cantidades bajan a T, los consumidores pagan un precio PC, que está sobre su curva de demanda, cuando corta a la nueva curva de oferta e incluye el impuesto, pero los productores reciben esto de los consumidores, pero luego tienen que pagarle por cada unidad que vendieron al Estado la distancia vertical que corresponde al impuesto. Por lo tanto, bueno, PC es el precio del consumidor, por lo tanto, los productores lo que van a recibir es un precio P supra P. ¿Y cuál es la diferencia entre PC y PP? No es otra cosa que el monto del impuesto. Entonces, la aplicación del impuesto lleva a que haya una cuña entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ellos dos es el monto del impuesto que va al gobierno. Bueno, como hay un aumento en el precio para los consumidores, se va a demandar menos. El precio que recibe el productor sigue estando valuado por su curva de oferta original. La curva de oferta con el impuesto es aquella que incluye el impuesto. Por lo tanto, como van a recibir un precio menor, antes recibían PE y ahora recibían PP, bueno, también los oferentes van a ofrecer menos. Y el nuevo equilibrio va a tener una cantidad QT, tal que este sea el precio que paguen los consumidores y este sea el precio que reciban los productores. Y la diferencia entre esos dos precios, reitero, no es otra cosa que el impuesto. Bueno, es lo que podemos ver acá en el gráfico. Los consumidores antes pagaban PE, ahora pagan PC. Por lo tanto, esta parte es lo que incide el impuesto sobre los consumidores. Y lo podemos medir por unidad, la diferencia entre los dos precios, o multiplicado por la nueva cantidad que ahora se comercializa, es UT.
Entonces, el área PC A, B, P es la incidencia sobre el consumidor expresada en cantidades por diferencia de precio. De nuevo, podemos medirla solamente por unidad y en ese caso sería solo la diferencia entre PC y PE. Por otro lado, los productores antes recibían PE, ahora reciben PP. Esa sería la incidencia por unidad y multiplicado por la cantidad nueva que se comercializa, la incidencia total. Bueno, hay otra área, simplemente se las voy a mencionar, pero ustedes la van a ver en microeconomía, es lo que se llama la pérdida de eficiencia debido a la aplicación del impuesto, es el triángulo ACE, no vamos a decir por qué. Y por último está la recaudación del gobierno. La recaudación del gobierno no es otra cosa que el monto del impuesto por unidad por la cantidad está sujeta al impuesto. Como ahora se comercializan QT unidades, el monto del impuesto es la cantidad QT por el monto del impuesto por unidad, es igual a T. Y eso no es otra cosa, es el área PC, A, C y PP. Como vemos, esa área es la recaudación, se distribuye entre incidencia del consumidor e incidencia sobre el productor. Bueno, como vimos, en este caso general, volvamos al gráfico por un segundo, si bien el impuesto recayó sobre el productor, los consumidores también se vieron perjudicados. Ya el precio que ellos pagaron subió. Bueno, ¿de qué depende se perjudique más el consumidor o el productor por la modificación de los precios? En este caso, de nuevo, tanto el productor pierde porque pasa a recibir un precio menor, como el consumidor porque pasa a pagar un precio mayor. Como vimos, la aplicación del impuesto lo que genera es reacciones de los consumidores y de los productores que los llevan a consumir y producir menos. Y esa es la forma que cada agente económico tiene de escaparle, entre comillas, al impuesto. Imaginemos que los consumidores, cuando aplican el impuesto, dejamos de consumir directamente. Y bueno, entonces no hay ningún impuesto que pagar. Si dejamos de consumir, no pagamos ningún precio y por lo tanto tampoco pagamos impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa si no podemos cambiar nuestras cantidades? Y bueno, vamos a seguir consumiendo lo mismo, nos van a pedir un precio mayor y por lo tanto perderemos mucho con el impuesto. De manera similar, por el lado de la oferta, los oferentes, si disminuyen la cantidad ofrecida, entre comillas le están escapando al impuesto, porque de nuevo, el impuesto es por cada cantidad que se vende. Si se vende menos, se paga menos impuesto. En el extremo podrían no vender nada y no pagarían nada de impuesto. Entonces, ¿cómo va a ser la incidencia del impuesto? ¿Cuál parte es la que van a afrontar los consumidores? ¿Y cuál parte es la que van a afrontar los productores? Va a depender de quién pueda, entre comillas, escaparle más al impuesto. Y cómo uno le escapa al impuesto, modificando las cantidades que consume por el lado de los consumidores o las cantidades que producen si estamos hablando de los productores. Y es lo que relaciona el cambio en las cantidades cuando cambia el precio. No es otra cosa que las elasticidades. Entonces, ¿cómo se va a distribuir la incidencia del impuesto entre consumidores y entre productores? Va a depender de la elasticidad de la demanda y de la elasticidad de la oferta. Esto lo vamos a ver ahora a continuación.